El sol no había salido del todo aquella mañana. Las paredes desgastadas de la vecindad parecían más grises que nunca, y el silencio era extraño. Demasiado. El chavo caminaba descalzo por el patio, con su barril vacío a un lado, como si esperara algo que nunca llegaría. Había pasado la noche sin dormir. Escuchó gritos en la calle, y hasta un par de disparos lejanos. Pero ya nada lo asustaba. Otro día sin desayunar. Murmuró, mirando el suelo. Quizá doña Florinda tenga pan duro. O algo. El ambiente olía a humedad y gasolina, un aroma raro que se mezclaba con el eco de pasos que venían desde la entrada. Era don Ramón, que caminaba rápido, con una expresión que el chavo nunca le había visto. No llevaba su gorra, y sus manos temblaban. Don Ramón. ¿Qué pasa? Preguntó el niño, con la voz débil. Nada, chavo, nada. Entra a tu barril, ¿sí? Hoy no salgas mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? Don Ramón se detuvo, respiró hondo. Porque hoy las cosas se van a poner feas, muchacho. El chavo no entendió del todo. Solo vio cómo don Ramón se metía en su casa, cerrando con seguro, algo que jamás hacía. A los pocos minutos, entró el señor Barriga a la vecindad, acompañado de ñoño. Pero el hombre no sonreía. Llevaba el rostro cansado y los ojos rojos. Buenos días, don Ramón. Gritó, aunque sabía que no le responderían. Del fondo salió doña Florinda, con el cabello algo despeinado y la mirada triste. Detrás de ella, Kiko sostenía una pelota vieja, como si también presintiera que aquel día no era igual que los otros. ¿Otra vez viene a cobrar, señor Barriga? Preguntó ella, sin su tono arrogante habitual. Sí, doña Florinda. Pero no por gusto. Tengo que... Se detuvo un momento, bajando la voz. Tengo que irme de la ciudad. Ayer asaltaron la empresa donde trabajo. Mataron al contador. Y ahora dicen que vienen por mí, por las deudas. Doña Florinda palideció. Dios mío. ¿Y su hijo? Me lo llevo. Pero vine a despedirme. El chavo, que escuchaba desde su barril, salió lentamente. Su mirada inocente contrastaba con el miedo que comenzaba a impregnar el aire. ¿Van a irse? Preguntó. ñoño lo miró con tristeza. Mi papá dice que es peligroso quedarse aquí. Que hay hombres malos. Pero... ¿por qué son malos? Susurró el chavo. Don Ramón salió entonces, con una bolsa en la mano. Su voz sonó quebrada. Porque el hambre y el dinero cambian a la gente, chavo. Y aquí, en este barrio, ya no hay más que eso. Hambre y deudas. El profesor Girafales llegó poco después, caminando con paso apresurado. En sus manos traía un ramo de flores marchitas, pero su semblante no tenía la usual calma. Doña Florinda, necesito hablar con usted. Dijo en voz baja. Me han dicho que unos hombres rondan la vecindad. Buscan a alguien. ¿A quién? Preguntó ella, nerviosa. El profesor la miró, luego miró hacia don Ramón. A él. El chavo sintió un escalofrío. Doña Florinda soltó un grito ahogado. ¿A don Ramón? Pero... ¿por qué? Don Ramón cerró los ojos, apretando los puños. Porque hace meses. Empezó a decir. Hace meses me ofrecieron un trabajo. Cargar cajas en un almacén. Yo no sabía qué había dentro. Hasta que vi las armas. Todos quedaron en silencio. El viento se coló por los pasillos, moviendo una bolsa vacía que golpeó contra una pared. Intenté irme, lo juro. Continuó don Ramón. Pero me vieron. Y ahora dicen que tengo que pagarles con favorcitos. Ayer vinieron a buscarme. Y yo escapé. Doña Clotilde, que había estado espiando desde la puerta, se acercó despacio, con lágrimas en los ojos. Ramón. ¿Qué hiciste? Nada, vieja. Solo acepté un trabajo, porque mi hija se fue y no tenía cómo comer. No sabía que me estaba metiendo con esa gente. El señor Barriga se llevó una mano al rostro. Esto es grave. Esos hombres no perdonan. El profesor Girafales habló con voz firme. Lo mejor sería irse. Todos. La vecindad ya no es segura. Doña Florinda miró a su alrededor, los muros desconchados, las puertas viejas, los rostros cansados. Esa vecindad que alguna vez fue su refugio, ahora parecía una trampa. ¿Y a dónde iríamos? Preguntó, casi sin esperanza. Nadie respondió. El silencio volvió a caer.
Solo se escuchaban los pasos del viento y el llanto de un bebé en alguna casa lejana. Esa tarde, el cielo se tornó gris oscuro. Nadie salió a jugar, nadie barrió el patio ni cocinó tamales. Todos estaban encerrados, esperando. El chavo miraba desde su barril, con la cabeza apoyada en las rodillas. No entendía del todo lo que pasaba, pero sabía que algo malo se acercaba. Don Ramón. Susurró hacia la puerta cerrada. ¿Por qué la gente mala quiere hacer daño? Desde adentro, una voz cansada respondió. Porque el miedo los hace crueles, chavo. Igual que el hambre. Cuando cayó la noche, un coche negro se detuvo afuera de la vecindad. 3 hombres bajaron. No llevaban uniforme, pero sus sombras se movían con la autoridad de quien no teme nada. Uno de ellos golpeó la puerta de entrada con fuerza. Don Ramón. Sabemos que estás ahí. El chavo se encogió dentro de su barril. Doña Florinda abrazó a Kiko, temblando. El profesor Girafales trató de asomarse sin ser visto. Don Ramón respiró hondo. No quiero que nadie salga. Dijo en voz baja. Esto es asunto mío. Pero el señor Barriga lo detuvo. No, Ramón. No vas a enfrentarlos solo. Si me ven con ustedes, los matan a todos. El silencio se volvió insoportable. Los golpes en la puerta se hicieron más fuertes. Última advertencia. Gritó una voz desde afuera. Si no sales, entraremos. Don Ramón se levantó, con los ojos húmedos. Chavo. Dijo, mirando al niño que lo observaba desde el barril. Si mañana me preguntas dónde estoy, dile al cielo que me espere. El niño no entendió. Solo sintió un nudo en el estómago. La puerta principal se abrió con un estruendo. El ruido de los pasos resonó en el patio. Y la vecindad del chavo, la que siempre había estado llena de risas y pleitos tontos, se convirtió en un lugar de miedo. Nadie habló. Nadie se movió. Solo el eco del peligro llenaba el aire. El sonido de los pasos resonaba cada vez más cerca. No eran pasos de alguien que buscaba conversar, sino de hombres acostumbrados a imponer miedo. Los perros del callejón comenzaron a ladrar, pero luego se callaron de golpe, como si también entendieran el peligro. Don Ramón estaba junto a la ventana, mirando con la respiración entrecortada. Afuera, 3 hombres armados recorrían el pasillo que conducía al patio principal. Uno de ellos, el de chaqueta de cuero y mirada fría, cargaba una pistola con calma. Te dijimos que no podías esconderte, Ramírez. Dijo aquel hombre con voz ronca. Nadie se mete con la gente del norte. Doña Florinda y Kiko observaban desde detrás de la puerta de su casa, sin atreverse a moverse. El profesor Girafales, con las manos temblorosas, se asomó apenas un poco para ver lo que ocurría. El señor Barriga intentó llamar a la policía desde su teléfono, pero no había señal. Bloquearon la red. Susurró, desesperado. Doña Clotilde, desde su ventana, miraba al patio como si presenciara una pesadilla. El chavo seguía escondido dentro de su barril. El corazón le latía tan rápido que creía que los hombres podrían oírlo. Ramón. Susurró para sí mismo. No salgas. No salgas. Pero don Ramón sabía que no tenía opción. Respiró hondo, abrió su puerta y salió al patio. Sus pasos sonaron pesados, como si cada uno fuera una despedida. Aquí estoy, dijo, levantando las manos. No hay necesidad de armas. El hombre de la chaqueta se detuvo a unos metros. Te dije que tenías un día. Y ya pasaron 2. No tengo el dinero. Respondió don Ramón con voz temblorosa. Pero puedo trabajar, puedo. El tipo se rió, una risa seca, sin vida. ¿Trabajar? Repitió. Nadie trabaja con nosotros. O pagas. O te desapareces. El silencio fue absoluto. Hasta el viento pareció detenerse. No lo harás aquí, dijo el profesor Girafales, saliendo de su escondite, decidido a interceder. Hay niños, hay familias. Déjenlo en paz. El hombre giró lentamente hacia él. ¿Y tú quién eres? ¿Su abogado? Soy su amigo. Y si tienen algo que arreglar, háganlo lejos de aquí. El líder levantó la pistola. Te aconsejo que te metas en tu escuela, maestro. Esto no es una lección. Sí lo es, respondió Girafales, temblando pero firme. Es una lección sobre cobardía. El silencio volvió a cortarse con un sonido seco. Un disparo. Doña Florinda gritó.
El profesor cayó de rodillas, con la mano en el hombro, la sangre escurriendo entre los dedos. No fue un tiro mortal, pero el miedo hizo que todos gritaran al mismo tiempo. «Profesor». Lloró doña Florinda, corriendo hacia él. «No, por favor». El hombre de la chaqueta apuntó de nuevo, pero don Ramón se interpuso. «Ya basta. Fui yo. Solo yo». Los otros dos hombres comenzaron a registrar la vecindad. Abrieron puertas, tiraron cajas, revisaron detrás de las cortinas. Uno pateó el barril del chavo, haciéndolo rodar. El niño cayó al suelo, asustado. ¿Y este?, preguntó uno de los hombres, señalándolo. «Solo es un niño», dijo don Ramón rápidamente. «No tiene nada que ver». El tipo lo observó con una sonrisa cruel. «Qué curioso. Todos dicen eso antes de morir». El chavo sintió las lágrimas en los ojos. No entendía por qué la gente podía ser tan mala. Quería correr, pero las piernas no le respondían. El señor Barriga, armándose de valor, se interpuso. «Ya basta. Si quieren dinero, llévense el mío. Pero déjenlos en paz». Sacó de su chaqueta un fajo de billetes y lo arrojó al suelo. El líder lo miró con desprecio. «Tú eres el dueño de esta porquería de lugar, ¿no?». «Sí». «Entonces tú también tienes parte de la culpa. Aquí se esconden ratas. Y tú las alimentas». El silencio volvió. Solo se escuchaba el sollozo de Kiko y los gemidos del profesor Girafales, tirado en el suelo. De repente, una sirena sonó a lo lejos. Los hombres se pusieron tensos. «Vámonos», gritó uno de ellos. Pero el líder no se movió. Miró a don Ramón y escupió al suelo. «Esto no ha terminado, viejo. Te vamos a encontrar». Luego corrieron hacia la salida, perdiéndose entre las sombras. El sonido del motor del coche se alejó. Por un momento, la vecindad quedó muda. Nadie hablaba. Nadie se movía. Solo el eco de lo que había pasado flotaba entre las paredes. Doña Florinda sostenía al profesor, llorando. Ñoño abrazaba a su padre. Doña Clotilde se arrodilló junto a don Ramón, que estaba pálido, con la mirada perdida. «Ramón. ¿Qué hiciste?», preguntó ella, con voz quebrada. «Los metí aquí», susurró él. «Por hambre. Por desesperación. Y ahora todos pagan por mi culpa». El chavo se acercó lentamente y le tomó la mano. «No fue tu culpa, don Ramón». Él lo miró con tristeza. «Sí, chavo. Lo fue. Cuando un hombre deja que el miedo mande, siempre termina destruyendo lo que ama». Esa noche, nadie durmió. Doña Florinda curó al profesor con lo poco que tenía. El señor Barriga vigiló desde la entrada, con una linterna apagada. Ñoño se quedó abrazado a su padre. El chavo, en silencio, escribió algo con un pedazo de carbón en la pared junto a su barril. «Ojalá el mundo fuera como antes. Cuando lo peor que pasaba era que me pegaban por accidente». El amanecer llegó, pero no trajo calma. A media mañana, el señor Barriga regresó con noticias. «Llamé a la policía», dijo con la voz cansada. «Dicen que no pueden venir todavía. Hay disturbios en toda la zona». El profesor Girafales, pálido, trató de incorporarse. «Entonces tenemos que irnos nosotros. Antes de que vuelvan». Don Ramón asintió lentamente. «Sí. Pero no todos podrán correr». El chavo lo miró con angustia. «Yo puedo correr, don Ramón. Puedo correr muy rápido». Él sonrió débilmente. «Sí, pero no se trata solo de correr, chavo. A veces no hay a dónde ir». El viento sopló fuerte, levantando polvo y papeles. Un portón golpeó contra la pared, haciendo eco por toda la vecindad. En la distancia, el ruido de un motor volvió a escucharse. Don Ramón se levantó, mirando al horizonte. «Vienen de nuevo», susurró. El miedo regresó. Doña Florinda tomó a Kiko del brazo. Doña Clotilde corrió hacia su casa. El señor Barriga trató de buscar una salida por el otro lado, pero la calle ya estaba bloqueada. El chavo se quedó quieto, mirando a todos correr, como si el tiempo se hubiera detenido. Sabía, sin entender por qué, que ese día no terminaría bien. El ruido del motor se hizo cada vez más fuerte, hasta que se escuchó frenar frente a la entrada de la vecindad. Un segundo coche llegó detrás, y luego otro más. Eran muchos. Don Ramón se asomó apenas por la ventana. «Ya no son 3», dijo en voz baja. «Son al menos 8.
El profesor Girafales intentó levantarse, pero su herida aún sangraba. No podrán resistir un enfrentamiento. Ni lo intentaremos, dijo el señor Barriga, mirando a su hijo. Lo importante es sacar a los niños. Doña Florinda abrazó a Kiko con tanta fuerza que le dolió. No te voy a dejar, mi amor. No te voy a dejar. Doña Clotilde rezaba en silencio, con los ojos cerrados. El chavo, sin entender del todo lo que pasaba, miraba a todos correr de un lado a otro. Sabía que estaban asustados, pero no entendía por qué la gente mala quería hacer daño si ni siquiera los conocía. Desde afuera se escuchó la voz del mismo hombre de la chaqueta. Sal, don Ramón. Esta vez no venimos a hablar. Don Ramón tragó saliva. Sabía que si no salía, entrarían de nuevo, y esta vez no dejarían a nadie con vida. Déjenme hacerlo, dijo, con voz quebrada. Si me entrego, tal vez los demás se salven. No, gritó doña Clotilde, sujetándolo del brazo. No vayas, Ramón. No les debes tu vida. Sí se las debo, respondió él, mirándola a los ojos. Por cada error que cometí, alguien pagó el precio. Ya basta. El señor Barriga intentó detenerlo, pero don Ramón ya caminaba hacia la puerta. El chavo corrió tras él. No se vaya. No los deje ganar. Don Ramón se agachó y puso su mano en el hombro del niño. Chavo. Tú no entiendes esto ahora, pero escúchame bien. La gente puede ser muy cruel cuando tiene miedo o hambre. No seas como ellos, ¿sí? Nunca. El chavo lo abrazó. No quiero que se vaya. Y yo no quiero irme, pero alguien tiene que hacerlo. Los motores afuera rugieron. El líder gritó otra vez. 3 segundos, viejo. 1. Don Ramón abrió la puerta y salió. El aire estaba helado. Las luces de los coches lo cegaron por un momento. Frente a él, los hombres esperaban, armados. Aquí estoy, dijo con voz firme. Déjenlos en paz. El hombre de la chaqueta sonrió. Muy valiente. Lástima que ya sea tarde para eso. Llévenme si quieren, pero no toquen a nadie más. ¿Tú crees que puedes poner condiciones? Los segundos se hicieron eternos. Desde adentro, el chavo, doña Florinda, Kiko, ñoño y los demás observaban en silencio. De pronto, se escuchó un disparo. Un solo disparo. Don Ramón cayó de rodillas. La sangre comenzó a extenderse sobre el suelo polvoriento. Doña Clotilde gritó su nombre. El chavo corrió hacia él, pero el señor Barriga lo detuvo antes de que cruzara la puerta. El líder bajó el arma y miró hacia el grupo que observaba desde el interior. Para que aprendan, dijo con frialdad. Nadie protege a una rata. Subieron al coche y se fueron, sin mirar atrás. El sonido de los motores se alejó lentamente hasta que solo quedó el eco del viento. El chavo se soltó del señor Barriga y corrió hacia don Ramón. Lo abrazó, llorando, manchándose de sangre sin darse cuenta. Despierte, don Ramón. Despierte, por favor. Yo puedo buscar ayuda. El cuerpo del hombre no se movía. Solo el silencio respondía. Doña Clotilde cayó de rodillas junto a ellos, sollozando. Doña Florinda y Kiko miraban desde la puerta, sin poder decir palabra. ñoño lloraba abrazado a su padre, mientras el profesor Girafales, débil, bajaba la cabeza en señal de impotencia. El cielo comenzó a nublarse. Una llovizna fina cayó sobre el patio, empapando el suelo donde don Ramón yacía. El chavo permaneció ahí, inmóvil. No lloraba ya. Solo miraba al frente, con una tristeza que no parecía de niño. Horas después, llegó la policía. Demasiado tarde. Tomaron declaraciones, se llevaron el cuerpo, y se fueron sin promesas. Nadie volvió a sonreír en la vecindad ese día. Ni el eco de las risas pasadas se atrevió a regresar. Esa noche, todos se encerraron. El señor Barriga decidió marcharse con ñoño al amanecer. Doña Florinda se quedó junto al profesor Girafales, que apenas podía hablar. Doña Clotilde no quiso dormir. Solo miraba al cielo, repitiendo el nombre de don Ramón una y otra vez. El chavo se quedó solo en el patio, sentado frente a su barril. La lluvia no paraba, y el agua formaba charcos junto a la mancha oscura que el tiempo no borraría. Tomó el pedazo de carbón con el que solía escribir en la pared y trazó, con letra tope. Aquí vivía don Ramón. Era pobre, pero bueno. Y aunque el mundo fue cruel, él no lo fue.
Al amanecer, cuando el sol apenas asomaba, los pocos que quedaban en la vecindad empacaron sus cosas. El señor Barriga cerró el portón con un candado. «Ya no hay nada que cobrar aquí», dijo, con voz triste. El chavo no quiso irse. Se quedó sentado, con los pies mojados, mirando el lugar vacío. «¿Y ahora qué voy a hacer?», preguntó en voz baja, como si alguien pudiera oírlo. Pero nadie respondió. El viento sopló, moviendo la cuerda donde antes colgaban los trapos de don Ramón. El ruido del metal golpeando contra la pared fue el único sonido en toda la vecindad. Al caer la tarde, el chavo se metió en su barril y cerró los ojos. Por primera vez, no soñó con tortas de jamón. Solo con una voz que le decía: «No seas como ellos». Y cuando la noche cubrió por completo la vecindad, el silencio volvió a ser dueño del lugar. Un silencio distinto. No de paz, sino de ausencia. Con el tiempo, la gente del barrio contaba que esa vecindad quedó vacía, olvidada. Nadie quiso volver. Dicen que las paredes aún conservan las marcas de aquel día, y que en una de ellas, bajo la lluvia y el polvo, todavía se alcanza a leer una frase: «Aquí vivía don Ramón». ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que...